¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Y nuestro pasaje para este jueves se encuentra en el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en los versículos 3 al versículo 10. Ese va a ser nuestro pasaje para hoy. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 10. El apóstol Pablo comienza en el verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Recuerdo a nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de los Hechos, cuando Él estaba ascendiendo y los ojos de los apóstoles estaban mirando cómo Jesús era alzado hacia los cielos, y aparecieron dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, asimismo regresará, como le habéis visto ir al cielo. Dice el libro de Hebreos que Cristo murió una sola vez por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, es decir, no para ser sacrificado nuevamente, sino aparecerá por segunda vez para salvar a todos aquellos que le esperan. Jesús vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, vendrá con trompeta de Dios, descenderá desde los cielos. Pablo en la primera carta ya les había dicho a los tesalonicenses que el Señor vendría como ladrón en la noche. Y Pablo les dice a los tesalonicenses: vosotros sabéis perfectamente, ustedes saben con detalles, que el día, que la hora, nadie lo sabe, porque el Señor aparecerá por segunda vez
el Señor volverá por segunda vez como ladrón en la noche. Y eso nos indica a nosotros que debemos estar siempre listos, siempre vigilantes, siempre preparados para recibir a nuestro Señor en el aire y así poder estar siempre con el Señor en los cielos. Estamos continuando con el estudio de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y como vamos a quedarnos 4 semanas por lo menos, nos vamos a quedar en el libro de Pablo a los tesalonicenses, yo quiero recordarles en esta noche cómo comenzó la iglesia de Cristo en Tesalónica. Y es importante que nosotros sepamos cómo comenzó la iglesia en Tesalónica, porque esta es una iglesia que comenzó en medio de gran tribulación, en medio de un gran alboroto. Dice el relato en el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 17, porque ahí se nos relata el doctor Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, ahí nos dice cómo comenzó la iglesia de Cristo en Tesalónica. Todo lo que vamos a leer y vamos a explicar en esta introducción va a ser importante. Va a ser importante que nosotros sepamos el comienzo de la iglesia de Cristo en Tesalónica, para que podamos entender bien el pasaje que hemos leído allá en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Dice el texto en Libro de los Hechos, capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo llega a Tesalónica y, como es la costumbre de él, visita la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, bien, ahí lo dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, con los judíos de Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo, el ungido, el Mesías de Dios. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Piensa en esto. La iglesia está comenzando, algunos han creído, un gran número de griegos se está convirtiendo e inmediatamente comienza un alboroto para los nuevos cristianos de Tesalónica. Piensa en eso, por favor. Además dice, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido aquí. Hay un alboroto, hay un desorden, hay una turba que se levantó contra los apóstoles y contra los primeros cristianos de Tesalónica. Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero teniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos de Tesalónica enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Piensa en esto para que tenga sentido el estudio que vamos a tener en esta noche y los próximos jueves. La iglesia en Tesalónica comenzó con un gran número de convertidos, pero también comenzó con una fuerte persecución, oposición contra los nuevos cristianos de la ciudad. Por todo el alboroto que se produjo en Tesalónica, Pablo tuvo que salir a la ciudad de Berea. Entonces, piensen en esto. Pablo llega a Tesalónica, predica el evangelio y un gran número se convierte a Jesucristo. Pero por el alboroto, por la persecución que se levantó contra Pablo y contra Silas, el apóstol tuvo que dejar Tesalónica y tuvo que irse a la ciudad de Berea. Entonces, una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo era acerca de los nuevos convertidos que se quedaron en Tesalónica. Pablo, cuando salió a Berea, él no supo nada más, no tuvo ninguna información acerca de los hermanos de Tesalónica. Qué dolor, qué triste tiene que haber sido para el pastor apóstol Pablo, para este misionero, haber convertido a un gran número de creyentes y después no saber nada de ellos. Era una preocupación. Entonces lo que Pablo hace cuando está ya en Atenas, en Berea, lo que Pablo hace es enviar a uno de sus colaboradores, a Timoteo. Pablo envía a Timoteo a Tesalónica para saber acerca de la salud espiritual y del estado, de la condición de los nuevos hermanos que él había dejado unas semanas atrás. Yo pienso que Pablo tiene que haber estado preguntándose preguntas obvias y preguntas correctas. Yo creo que Pablo tiene que haberse estado preguntando cómo seguirán mis nuevos hermanos en la fe en Tesalónica. Mis hermanos de Tesalónica seguirán firmes en el Señor, seguirán perseverando en la gracia de Dios, se habrán apartado, los habrán atemorizado, los habrán amenazado a los hermanos de Tesalónica. Pablo tenía que haberse hecho 100 preguntas, pero lo que no le daba reposo a él, lo que no le daba tranquilidad a Pablo era no saber qué pasó con mis hermanos de Tesalónica. A eso Pablo lo turbaba mucho. Pero cuando vuelve Timoteo de Tesalónica a donde se encontraba Pablo, Timoteo trae un reporte. Timoteo trae un informe al apóstol Pablo. Y por fin, Pablo, en este reporte, en este informe, Pablo recién va a saber en qué condición espiritual, en qué estado espiritual se encuentran sus nuevos hermanos en Cristo de Tesalónica. Veamos el reporte. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Ahí está el reporte que Timoteo trajo de Tesalónica. Vamos a comenzar del capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 en adelante. Este es el reporte, este es el informe de Timoteo que trajo de Tesalónica para el apóstol Pablo. Este es el reporte. Dice el verso 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, estamos separados de vista,
pero no estamos separados del corazón, Pablo les dice. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo quería ver a los hermanos. Pablo quería abrazar a los hermanos. Pablo quería darles un ósculo santo a los hermanos. Pablo quería ver a sus nuevos hermanos en Tesalónica. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Una y otra vez quise ir a vosotros, hermanos de Tesalónica. Quería verles, quería abrazarlos, pero Satanás nos estorbó. Cada vez que quisiéramos ir a ustedes, Satanás nos estorbó el viaje. No sabemos de qué forma. Versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra esperanza, Tesalónica. Ustedes son nuestro gozo. Ustedes son nuestra alegría. Ustedes son nuestro premio. Ustedes son nuestra corona, hermanos de Tesalónica. Versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Ese era el cariño, ese era el amor que Pablo tenía hacia los hermanos nuevos de Tesalónica. Ustedes son mi gozo, ustedes son mi gloria, mi alegría. Ustedes son el contentamiento de mi alma. He querido ir una y otra vez a verles, pero Satanás nos ha estorbado. Capítulo 3, verso 1. Miren las palabras del apóstol. Como hemos querido ir una y otra vez a verles, y como Satanás nos ha estorbado, capítulo 3, verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo dice en el capítulo 3, verso 1, ya no pudiendo soportar más no saber de ustedes. Ya no soporto más no saber de mis hermanos de Tesalónica. Entonces Pablo se queda en Atenas y envía a Timoteo. Timoteo, vaya a Tesalónica, vaya a exhortar a los hermanos, vaya a enseñar a los hermanos, vaya a fortalecer a los hermanos, vaya a ver cómo están los hermanos en Tesalónica. Nosotros hemos querido ir una y otra vez, pero Satanás nos ha estorbado. Vaya usted, Timoteo. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos expuestos. No se inquieten por las tribulaciones, porque ustedes saben y nosotros sabemos que estamos puestos para sufrir. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predicábamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Recuerden, tesalonicenses, cuando estábamos con ustedes, les predicábamos y les decíamos que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de los cielos. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. No pudiendo soportar más, envié a Timoteo para informarme de vuestra fe. ¿Siguen firmes en la fe? ¿Siguen perseverando? ¿Están caminando en la fe del Señor? Pablo tenía el temor de que el tentador, de que el diablo, de que Satanás
pudiera haber tentado a los nuevos creyentes y haberlos apartado del camino de la fe. Ese era el temor de Pablo. Y que siempre nos recordáis con cariño, versículo 5, y que nuestro trabajo resulte en vano. Pablo temía de que todo el trabajo evangelístico, toda la predicación evangelística en Tesalónica haya resultado en vano, es decir, no haya tenido ningún fruto. Esos eran los temores de Pablo. Él quiere saber si los tesalonicenses siguen en la fe del Señor, siguen firmes en el Señor, siguen perseverando en Cristo. Pablo teme de que el tentador haya apartado a algunos de los cristianos de Tesalónica del camino. Pablo teme de que todo su trabajo en Tesalónica haya resultado en vano, sin fruto. Pero, versículo 6, aquí a Pablo se le viene el alma al cuerpo, en el verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Miren el 8. Porque ahora vivimos. Nosotros ahora vivimos. A nosotros se nos vino el alma al cuerpo, si vosotros estáis firmes en la fe. Cuando llegó Timoteo y nos dio el reporte de vuestra fe, de vuestro amor, y de que ustedes nos recuerdan con cariño a nosotros, y de que ustedes nos extrañan a nosotros como nosotros los extrañamos a ustedes. Repito el versículo 8, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en la fe. Recién Pablo pudo respirar. Recién el espíritu de Pablo pudo descansar con este reporte, con este informe de que los hermanos en Tesalónica, a pesar de las persecuciones, siguen en la fe, siguen amándose unos a otros, siguen creciendo espiritualmente. Además, los hermanos de Tesalónica nos extrañan también a nosotros y quieren vernos también a nosotros. Todo ese reporte trajo descanso al corazón del apóstol, trajo alegría, trajo contentamiento, trajo gozo al corazón de estos misioneros. Entonces, esto es lo que está sucediendo para poder estudiar segunda de Tesalonicenses. La primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses nos muestran que hay un contexto, hay una situación. La iglesia comenzó en medio de una gran tribulación y oposición. Pero a pesar de las tribulaciones, a pesar de las oposiciones, a pesar que se levantaron muchos contra ellos, hermanos nuevos, hermanos recién convertidos, la iglesia se mantenía fiel, la iglesia se mantenía creciendo, la iglesia se mantenía fortalecida en el Señor. Y eso a Pablo lo llenó de alegría, lo llenó de gozo y de contentamiento para su corazón. Claro. El reporte fue muy bueno. El informe de Timoteo fue muy alentador, de mucho ánimo. Pablo, Timoteo, ¿cómo están mis hermanos en Tesalónica? Tranquilo, Pablo. La iglesia está creciendo.
La iglesia te extraña. La iglesia te ama, Pablo. La iglesia quiere verte, Pablo. La iglesia quiere abrazarte. La iglesia quiere saber de ti. Nuestros hermanos que dejamos en Tesalónica están felices, están predicando, están creciendo. Debes estar orgulloso, Pablo, de la iglesia en Tesalónica. Ellos son tu gloria, ellos son tu alegría, ellos son tu esperanza. Tu trabajo, Pablo, no ha sido en vano. Tu trabajo tiene fruto, Pablo. ¡Wow! ¿Cómo tiene que haber sentido Pablo su corazón de alegría, de felicidad? ¿Cómo tiene que haber dado un gloria a Dios? Un gracias, Señor, un bendito Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por mis hermanos de Tesalónica. A pesar que comenzaron en medio de una gran tribulación. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, para que usted vaya notando el contexto en que se escribe Primera y Segunda de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aquí viene, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ustedes recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación, lo que vimos en Hechos capítulo 17, pero la recibieron con gozo del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice Pablo a los tesalonicenses. Versículo 1 también. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Cuando leíamos en Hechos capítulo 17. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Lo que leíamos en Hechos capítulo 17. Pablo fue ultrajado en Filipo, Pablo fue azotado en Filipo, Pablo fue encarcelado en Filipo, Pablo fue humillado en Filipo, pero cuando salió de Filipo, llega a Tesalónica y más sufrimiento, más tribulación, más oposición. Y Pablo les recuerda a los hermanos: nosotros cuando llegamos de Filipo, después de haber sido ultrajado, humillado, les anunciamos el Evangelio de Dios a ustedes, hermanitos de Tesalónica, en medio de gran oposición. Ustedes, hermanos de Tesalónica, recibieron el Evangelio en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Son importantes las cosas que estoy diciendo ahora para nuestro estudio de Segunda de Tesalonicenses. Es muy importante. En el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, en el verso 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Estos judíos impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos, sobre los judíos, la ira hasta el extremo. Los judíos que alborotaron la ciudad en Tesalónica comenzaron a perseguir, comenzaron a hacer sufrir a los nuevos creyentes de Tesalónica.
Lo mismo que hicieron con el Señor Jesús, lo mismo que hicieron con los apóstoles y con los profetas, lo estaban haciendo estos judíos celosos, lo estaban haciendo con los nuevos cristianos. Así como los judíos mataron al Señor Jesús, así como los judíos mataron a los profetas que Dios envió, así como los judíos persiguieron a los propios apóstoles del Señor, así estaban persiguiendo. Y, por lo que estudiábamos otros jueves, y probablemente estos judíos habían matado en la persecución a algunos miembros de la iglesia de Cristo en Tesalónica. En el capítulo 3 que recién leíamos, en los versículos 3 y 4, capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, versículos 3 y 4, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. La iglesia continuaba siendo atribulada, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4, porque también estando con vosotros, cuando estábamos ya Hechos capítulo 17, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y como ustedes ya saben. Estas tribulaciones, en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 13, que ya estudiamos este pasaje, había causado tristeza en los hermanos. ¿Por qué? Porque a través de estas tribulaciones, probablemente, seguramente, miembros de la iglesia de Cristo en Tesalónica no solamente habían sufrido, sino que habrían sido muertos a causa de estas persecuciones. Eso trajo un poco de desánimo a algunos miembros de la iglesia, como lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 14. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, ahí están, y que sostengáis a los débiles y que seas paciente para con todos. Así que, hermanitos, pensemos por un momento la situación de los hermanos en Tesalónica. Imagínate haber oído el Evangelio de Cristo, un Evangelio de salvación, un Evangelio de paz, un Evangelio de vida eterna, un Evangelio de perdón de pecados, y tú aceptas a Jesucristo en tu vida, te entregas a Jesús, obedeces el Evangelio a través de las aguas del bautismo y te conviertes en un seguidor de Jesús. Y te haces cristiano, y cuando te haces cristiano, comienzan pruebas a tu vida, vienen tribulaciones a tu vida, vienen persecuciones a tu vida, y toda la gente de la ciudad donde tú vives comienza a odiarte, comienza a aborrecerte, comienza a despreciarte, comienza a rechazarte. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú, hermano? Colócate en los zapatos de estos hermanos. Yo recuerdo a un hermano querido mío, hace más de 25 años. Él aceptó a Cristo en su vida, se entregó a Jesús, se unió a Cristo ahí en el bautismo, y cuando sale de las aguas del bautismo, este hermano se llama Julio, comenzaron las tribulaciones para su vida. De hecho, después del bautismo, comenzó a tener una enfermedad. Y según los médicos aquí en Chile, la enfermedad de nuestro hermano Julio era el 8º caso en toda la medicina de Chile
de toda su historia. Solo 8 personas habían tenido la enfermedad que tenía nuestro hermano. Y mi hermano Julio me dijo, después que me bauticé, me vino esta enfermedad, hermano Pedro. Después que me bauticé y me entregué a Cristo, vinieron tribulaciones a mi vida. El mundo comenzó a derrumbarse en mi vida. Después que me hice cristiano, hermano. Pero quiero seguir a Jesús. A pesar de esta enfermedad, a pesar de estos dolores, porque a veces gritaba del dolor. Uno tiene que preguntarse, uno puede preguntarse, los hermanos de Tesalónica, que después que se convirtieron a Jesús, se les vino el mundo encima a ellos. El hermano Julio, del que estoy hablando, después de convertirse a Jesús, se les vino el mundo encima a él. Ellos cuestionarían su decisión de seguir a Jesús. Yo pregunto en esta noche, ¿estarías tú dispuesto a seguir a Jesús, permanecer fiel a Jesús, mantenerte en la fe, a pesar de que la gente de tu ciudad comienza a odiarte, a rechazarte, a despreciarte y a mirarte con malos ojos? Porque eso está sucediendo a los hermanos de Tesalónica. ¿Me mantengo fiel? ¿Me mantengo perseverando? ¿Retrocedo? ¿Abandono este camino? ¿O sigo el camino del Señor? Algo que no he dicho, que la iglesia en Tesalónica, a pesar de que comenzó en medio de gran tribulación y que las tribulaciones continuaban en la vida de ellos, a pesar de todo eso, la iglesia en Tesalónica fue una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, una iglesia digna de ser imitada por las iglesias de Cristo de hoy. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que me inspira a mí a seguir el ejemplo de ella, a seguir las pisadas de ella, a seguir con la fe de esta iglesia, con la esperanza de esta iglesia, con el compromiso de esta iglesia, a pesar del sufrimiento que hemos mencionado. Mira Primera de Tesalonicenses capítulo 1. La iglesia modelo, la iglesia ejemplar. No era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta. Pero sí era una iglesia ejemplar. Pero sí era una iglesia modelo. Pero sí era una iglesia en la cual los apóstoles se enorgullecían de ella. Se gloriaban en ella. Se sentían felices por ella. Porque hay que tener convicción, hay que tener fe para mantenerse firme, para mantenerse fiel en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Hay que tener convicción. Hay que tener una fe viva en el Señor Jesucristo. Pablo les dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 en adelante, leemos. Mira lo que Pablo les dice a ella. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, de los apóstoles.
y del Señor. ¡Wow! La iglesia en Tesalónica imitaba a los apóstoles, imitaba al Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido modelo, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¡Wow! Una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, una iglesia digna de imitar, digna de seguir. La iglesia en Tesalónica llegó a ser imitador de los apóstoles, imitador del Señor Jesús, y llegaron a ser un ejemplo a todas las iglesias de Macedonia y de Acaya que habían creído. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Subraya esto, hermano. Subraya esto en tu mente y en tu corazón. Lo leo de nuevo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios, ha sido dada a conocer la palabra del Señor, no solo en Macedonia, no solo en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! No solamente estaban sufriendo, sino que ellos estaban divulgando, anunciando, predicando la palabra de Dios en todo Macedonia y en toda Acaya. Y Pablo dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de predicar allí, de anunciar en esos lugares, porque ustedes le han predicado a todo el mundo. La fe de ustedes se divulga. Ustedes están sufriendo, ustedes están en gran tribulación y siguen predicando y siguen hablando de Jesús y siguen hablando de su fe. ¡Wow! Una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, una iglesia que cuando estaba sufriendo se dedicó a predicar, se dedicó a anunciar a Cristo, se dedicó a proclamar a Cristo, a pesar de las tribulaciones, a pesar de que unos hermanos habían muerto, a pesar de que unos hermanos estaban sufriendo. La iglesia siguió predicando. La iglesia siguió divulgando el nombre de Cristo. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis. Ellos recibieron a los apóstoles con gozo, con alegría, recibieron el evangelio con gozo del Espíritu Santo. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Se convirtieron de los ídolos. Esta iglesia dejó la idolatría, dejó el paganismo, dejó la vida antigua, dejó los dioses falsos y se convirtieron de los ídolos a Dios. Se convirtieron a Dios. ¿Con qué propósito se convirtieron a Dios? ¿Con qué propósito se entregaron a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron, pero para servir a Dios, para trabajar en la obra de Dios, para predicar el evangelio de Cristo. Se convirtieron para servir a Dios. Y además, versículo 10, y esperar de los cielos, mientras servían a Dios, mientras predicaban el evangelio. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Amén, hermanitos. Esa es la iglesia de Tesalonicenses, una iglesia ejemplar, una iglesia modelo. Con esta introducción
podemos ahora estudiar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 10. Por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 10. Usted ya conoce la iglesia de Tesalónica. Usted ya sabe cómo comenzó esta congregación, cómo continuó esta congregación, cómo esta congregación se convirtió, la condición en que se encontraba esta congregación. Así que cuando Pablo escribe Segunda de Tesalonicenses, las tribulaciones continuaban, el sufrimiento continuaba, las pruebas continuaban, la oposición continuaba. La pregunta es, ¿continuaba la fe de los tesalonicenses? ¿Seguían perseverando los tesalonicenses? ¿Seguían con la misma esperanza? ¿Estaban sirviendo con el mismo ímpetu, con el mismo amor? ¿Seguían siendo modelos como iglesia de Cristo? Veamos cómo comienza el versículo 3. Pablo dice en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Wow. Pablo comienza dando gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Al igual que la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, Pablo comienza dando gracias a Dios por la nueva congregación. Pablo, como pastor, como apóstol, siempre daba gracias a Dios por las iglesias de Cristo, especialmente por esta nueva congregación de Tesalónica. Y daba gracias a Dios, versículo 3, por cuanto vuestra fe va creciendo. Es decir, que la fe de los hermanos de Tesalónica no se debilitó, no disminuyó, no se apagó, no desapareció. La fe de los hermanos de Tesalónica iba en continuo crecimiento. Ellos seguían creyendo, seguían confiando, seguían siendo fiel al Señor en medio de todos sus problemas. Mira el versículo 3, por cuanto vuestra fe va creciendo. Va creciendo. La iglesia en Tesalónica sigue firme en la fe. La iglesia en Tesalónica sigue perseverando en la fe. Siguen confiando en Dios. Más allá de todos los problemas, de todas las tribulaciones, de todas las persecuciones que estaban viviendo en esos momentos. Por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe de estos nuevos hermanos, la fe de estos hermanos tenía que ser examinada, tenía que ser probada, tenía que ser evaluada. Más adelante Pablo va a explicar por qué. La fe de los cristianos tiene que pasar por el horno de las pruebas. La fe de los hermanos tiene que entrar al huerto de Getsemaní. La fe de los hermanos tiene que pasar por un desierto. Nuestra fe tiene que ser probada, hermanos míos.
Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahí está la idea. Acá también está la idea, pero aquí hay una palabra que quiero resaltar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Recuerden que Primera de Pedro también se escribió en un contexto de pruebas, de tribulación, de sufrimiento, igual que Tesalonicenses. Dice el versículo 6, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora bien, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que la fe del cristiano tiene que ser examinada, tiene que pasar por el fuego de las pruebas. Tiene que pasar por el fuego de las pruebas. ¿Y por qué nuestra fe tiene que ser probada? Bueno, yo recuerdo allá en Deuteronomio capítulo 8, no lo busque, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, Dios tuvo que probar a Israel por el desierto 40 años, y dice el texto, y Dios te probó para saber lo que había en tu corazón. Las pruebas sacan a la luz, las pruebas exponen lo que hay en nuestros corazones. Para saber lo que había en tu corazón, si ibas a guardar los mandamientos de Dios o no, si ibas a seguir confiando en Dios o no, si ibas a seguir esperando en Dios o no. Las pruebas revelan lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. De hecho, en el libro de Lucas, vamos a Lucas, por favor, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 13. Libro del Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 13, por favor. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? Claro. Hay 4 clases de tierra. La primera tierra representa el corazón duro, donde la semilla de la palabra no puede penetrar. La tercera tierra representa las preocupaciones, los afanes de este mundo. La palabra llega al corazón, pero hay tanta preocupación, hay tanto afán, que los afanes ahogan la palabra de Dios y por eso no hay fruto. Hay una cuarta tierra, la que cayó en el buen corazón, el corazón recto. Pero hay una segunda tierra. Hay una segunda tierra. Y mire lo que dice el versículo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído la palabra de Dios, reciben la palabra con gozo. Los tesalonicenses recibieron la palabra con gozo del Espíritu. Pero estos, dice aquí el texto, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se apartan.
¿Cuántos cristianos reciben la palabra con gozo? Reciben la palabra con alegría y salen de las aguas del bautismo cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, la vida vieja he dejado, el Rey de Gloria me ha transformado. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la tribulación, ¿cuántos cristianos se apartan de la fe? Abandonan la fe, abandonan a Jesús y abandonan la iglesia. A estos corazones son corazones emocionados o corazones que recibieron la palabra de Dios en la pura superficie. Son corazones que reciben la palabra con gozo y siguen con el gozo y siguen con el gozo, pero cuando viene la prueba se terminó el gozo. Y dice Jesús, y en el tiempo de la prueba se apartan y ya no siguen más a Jesús. Los hermanos de Tesalónica recibieron la palabra con gozo en medio de gran tribulación, y cuando vino la prueba a ellos, cuando vino la tribulación, cuando vino la necesidad, no se apartaron, se mantuvieron firmes, se mantuvieron perseverando, se mantuvieron creyendo, se mantuvieron confiando, porque la iglesia en Tesalónica era buena tierra. ¿Y cómo se demostró que eran buena tierra? Por su perseverancia, porque siguieron permaneciendo, porque su fe iba creciendo, iba en aumento cada día de sus vidas. Hermanos míos, las pruebas son necesarias. Las pruebas son por un poco de tiempo. Las pruebas revelan lo que hay realmente en nuestros corazones. Las pruebas son las que nos evalúan nuestra fe, evalúan nuestra confianza en Dios, evalúan de qué estamos hechos realmente. Así que, hermanos, continuaremos estudiando el tema de la segunda venida de Cristo, aunque no hemos mencionado nada de la segunda venida de Cristo todavía, pero era necesario mostrar a la iglesia de Cristo de Tesalónica, porque ellos están esperando la venida del Señor Jesús. ¿Recuerdan 1 Tesalonicenses? Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo, y mientras servían al Dios vivo, mientras eran perseguidos, mientras estaban sufriendo, ellos estaban esperando a Jesús desde los cielos, con voz de trompeta, con voz de arcángel, descender del cielo. Ellos estaban esperando la segunda venida de Jesús en medio del sufrimiento, pero con esperanza, pero con fe y con amor. Así ellos estaban esperando la venida del Señor Jesús. Continuamos, si Dios lo permite, el próximo jueves, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 10.